resolución del campo magnético en el punto P. Entonces, como como habíamos citado la clase anterior, esta es la ley de Biot y Savart. En esta ecuación, aquí. Esto es 4pi, ¿no? Es diferencial de B generado por un diferencial de L, perdón, por un diferencial de L, hemos dicho, I de L, perdón, por este elemento I de L, es igual a mu sub 0 dividido entre 4pi, estos términos son constantes, y es igual a I, que está la cociente acá, y luego el producto vectorial dl cruz r, dividido entre r al cuadrado. Hay que identificar todos los términos de la integral. Entonces, para eso primero vamos a identificar los términos de la integral, ¿ya? Entonces, voy a copiar la figura para que se tenga como referencia ese esquema posteriormente. Entonces, por acá voy a colocarlo. Ahí. Entonces, además con fines didácticos, voy a borrar estas líneas. Sabemos a una distancia X. Acá está el punto P. Lo voy a señalar. Este es el punto P. Entonces, el punto P quiero calcular el campo magnético. Entonces, tenemos que identificar los elementos de mi integral. El primer término que voy a identificar es el elemento dl. Este elemento dl. Entonces, ese elemento dl es un trozo del conductor, ¿no? Entonces, voy a identificar con fines didácticos en la parte superior primero. Acá está sobre el conductor, es ese trazo de color negro que estoy dibujando, y este sería el elemento dl, ¿ya? Y tengo que identificar el vector unitario r. Para esto tengo que trazar una línea desde el origen de dl al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Por eso voy a trazar en este punto de esta forma, ¿no? Ese sería el trazo. Voy a utilizar líneas punteadas que solo me permite, sobre esta línea que va de DL a P, me va a permitir esta línea punteada determinar el vector unitario R. Por lo tanto, el vector unitario R va a estar acá, sobre esta línea. En esa trayectoria circular, si la espira está en el plano YZ, entonces vamos a tener siempre acá un ángulo de 90 grados. Ahí dibujamos. No sé si se nota, voy a dibujarlo más grande, voy a exagerar de adrede, y va a haber un ángulo de 90 grados siempre. Entonces ya hemos identificado DL, hemos identificado DR, la distancia R sería esta distancia, que es la distancia desde DL al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Y el diferencial de dB sería el producto vectorial de DL cruz R en P. Por lo tanto, ese vector sería este vector. Ahí lo voy a dibujar, de tal forma que con la línea de acción de R va a estar formando un ángulo de 90 grados. Entonces acá puedo trazar esa línea de 90 grados. Y va a estar acá el vector diferencial de campo magnético. Ese diferencial de campo magnético en ese punto puede descomponer en sus componentes sobre el eje X y una componente perpendicular al eje X. Entonces, lo que estoy indicando, voy a descomponer acá en un dBx y una perpendicular diferencial de B perpendicular.
Este diferencial de B perpendicular no va a estar sobre el eje Y. No siempre va a estar sobre el eje Y. En algún momento puede llegar a estar sobre el eje Y, pero la condición es que sea perpendicular a dBx. Es perpendicular a dBx, esos serían sus componentes rectangulares de dB. Eso para elemento generado por dl. Ahora, con fines didácticos, también podemos considerar otro elemento dl en otro punto, en la parte inferior. Este elemento dl, de adrede estoy dibujando de esta forma, por si acaso. Debería de estar sobre el conductor. Con fines didácticos, de adrede lo dibujo en ese sentido. Entonces voy a dibujar de la siguiente forma. Todavía voy a exagerar un poquito más. Así. Está sobre el conductor, por si acaso. Este es otro elemento dl. Ahora tengo que trazar una línea que vaya desde dl hasta el punto P, esa línea, y lo voy a utilizar líneas punteadas también. Y identificaría sobre esta línea mi vector R unitario, entonces va a estar acá el vector unitario R, tal que acá vamos a tener un ángulo de 90 grados, ¿no? Estoy exagerando un poco. Entonces voy a generar un diferencial de B, también perpendicular a esta, que va a estar ahí. Voy a tener un diferencial de B. Y también puedo obtener sus componentes sobre el eje X, dBx, y su componente perpendicular a esta que sería dB perpendicular. Resulta que al integrar alrededor de toda la trayectoria circular, estos dos términos perpendiculares se van a anular y solo va a quedar las componentes en X. Entonces, ahora hay que determinar ese diferencial de B en X. Los dB perpendiculares se van a eliminar. Entonces, ahora objeto de cálculo va a ser solo el dB en X. Este término nomás ya tenemos que calcular. Los dB perpendiculares, al realizar la integral alrededor de esa circunferencia de radio en R mayúscula, entonces se van a anular. Consultas con relación al análisis que hemos realizado hasta este punto. ¿Tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Ya. Entonces, ahí estoy moviendo un poquito. Entonces, para aclarar, con fines didácticos, voy a hacer, voy a hacer una gráfica más adicional, solo con fines didácticos, por si acaso. Entonces voy a duplicar. Por acá abajo voy a aprovechar este segmento. Entonces, podría ser, creo, de una vez otra gráfica, pero ya estamos acá. Entonces, este es el punto P. Entonces, este va a ser mi punto P, acá. Esto borraremos definitivamente, porque perjudica. Entonces, voy a hacer la gráfica solo de forma vista, viendo solo los ejes X y Y, el plano de X y Y. Z supuestamente está saliendo esta gráfica. Esto con fines didácticos, supuestamente de acá está saliendo Z, ¿ya? Entonces, voy a hacer la gráfica de color negro. Supuestamente aquí está mi punto
P. Este es el punto P al que hemos hecho referencia hace un momento. Entonces, rápidamente, trazando mis líneas, tendríamos este arreglo. Esto con fines didácticos, con la intención de que quede más clara mi análisis. Entonces voy a dibujar ahí los vectores de color negro, los vectores de interés. El vector diferencial de B, que sería esta. Nuevamente voy a dibujar diferencial de B. Este vector forma un ángulo de 90 grados con esta línea, como hemos observado. Puedo graficar esos 90 grados en la parte superior. ¿Sí? Y como queremos calcular dBx, vamos a decir acá, vamos a tener el diferencial de Bx acá. Diferencial de Bx. Ese diferencial de Bx está formando un ángulo θ, vamos a decir, con dB. Como existe un ángulo de 90 grados con la línea punteada, entonces si aquí hay alfa, ese ángulo alfa se repite acá, y el ángulo θ entonces se refleja en esta parte. Vamos a tener θ, y además estas distancias relativas son las siguientes, ¿no? Esta es R, la longitud que va de DL al punto P. Además, esta longitud es R, el radio de la trayectoria circular, y esta distancia es X, ¿no? La distancia desde el punto, desde el eje X, esa distancia, como hemos indicado, es X. Entonces, con ayuda de esa gráfica, vamos a aclarar un poco más los cálculos que queremos realizar. Esa es la gráfica vista solo desde arriba, digamos, el eje X y Y como un plano. Con ayuda de esta gráfica vamos a calcular el diferencial de Bx. Entonces, primero vamos a indicar lo siguiente. Entonces, acá vamos a decir diferencial de Bx, que es el único elemento que existe, va a ser igual de la gráfica, diferencial de B por coseno de θ. Entonces, tenemos que determinar primero el diferencial de B, que es el módulo de la ecuación que hemos citado en primera instancia. Considerando esta ecuación, hay que calcular su módulo. Entonces, para calcular el módulo, vamos a calcular el módulo de este vector, de este producto vectorial en primera instancia. DL cruz E. Eso sería igual a módulo de DL nomás, módulo del vector unitario R, 1 nomás, por seno del ángulo que forman ambos vectores, seno de 90 grados. Por lo tanto, ese módulo va a ser igual a D. Ya hemos determinado la dirección del campo magnético. En el punto P va a estar en dirección del eje X. Este producto vectorial me permite determinar la dirección. Como ya sabemos la dirección, entonces del campo magnético diferencial de Bx, que va a estar sobre el eje X, entonces calculamos ahora el módulo nada más. Entonces, utilizando esta ecuación decimos, entonces, diferencial de dB en módulo, vamos a llamarlo dB nomás también, sería igual a mu sub 0 sobre 4pi por I por módulo de DL cruz R dividido entre R al cuadrado. Y esto será igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi dividido por DL cruz R al cuadrado. Entonces, reemplazamos esta ecuación para dBx. Entonces, dBx va a ser igual a diferencial de B. Este término es mu sub 0 por I dividido entre 4pi por DL dividido entre R al cuadrado
por coseno de tita. Entonces, en esta ecuación integramos ambos lados de la ecuación y calculamos, evaluamos esa integral y calculamos nuestro valor de campo magnético en el eje. Pero acá tenemos que determinar coseno de tita en primera instancia, entonces decimos coseno de tita de la gráfica, acá, va a ser igual a cateto adyacente R sobre R. R mayúscula sobre R. Cateto adyacente R sobre R, la distancia, R minúscula. Entonces, reemplazando estos términos e integrando, diríamos, entonces el campo magnético en X, integrando ambos lados de la ecuación, sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi, integral de A a B, es alrededor de todo el conductor, de esa trayectoria circular, de L, reemplazamos todos los términos, R, el coseno de tita vale R dividido entre R, por diferencial de L, dividido entre R cuadrado. Esta sería la expresión. Podemos operar, R es constante, R mayúscula, sale de la integral, y podemos determinar también R. En la gráfica, punto y coma, decimos R va a ser igual a, de la gráfica podemos determinar, como es un triángulo rectángulo, R cuadrado más X cuadrado, raíz cuadrada, sería, o a la 1/2. Entonces lo voy a escribir de esta forma, mejor. Entonces, reemplazo el valor de R en esa integral y decimos B en función de X, entonces va a ser igual a mu sub 0 por I por R mayúscula dividido entre 4pi, integral de A a B del elemento dl dividido entre R cuadrado más X cuadrado elevado a la 1/2 por 3 medios. Pero si observamos en esta ecuación, esta integral es en función de dl y R y X siempre van a ser constantes. Por lo tanto, esos términos salen de la integral y aquí tendríamos, esto va a ser igual a mu sub 0 por I por R dividido entre 4pi por R cuadrado más X al cuadrado a la 1/2, perdón, 3 medios por integral alrededor de toda esa trayectoria circular de DE. Sería. Esta integral alrededor de toda la trayectoria circular de los elementos L sería el perímetro de esa circunferencia, que sería igual a 2pi por R cuadrado. Este sería, o si quieren, tita por R, pero el ángulo que tenemos que hacer es igual a 2pi, ¿no? Aquí falta este R cuadrado, está mal, ¿no? Tita por R, entonces 2pi por E. Entonces, el campo magnético en X, ¿qué sería el campo magnético total? Porque las otras componentes perpendiculares se han simplificado. Tendríamos que va a ser igual a mu sub 0 por I. Este 2pi podemos simplificar con este 4pi, quedando un 2 nada más. Por lo tanto, tendríamos R cuadrado en el numerador dividido entre 2 por R cuadrado más X cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, esa sería la ecuación que me permite calcular el campo magnético en ese punto. Sería igual a mu sub 0 por I por R cuadrado dividido en 2 por
r cuadrado por la suma de r cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. Acá parece que este 2 no está claro. Entonces, voy a borrar esto. Y esta ecuación me lo puedo bajar un poquito más para ponerlo en un recuadro. Esa sería la respuesta. El campo magnético B en el eje que va a tener la dirección del eje X en ese punto para esa espira, su módulo va a estar dado por esa expresión. Pero si quisiéramos encontrar la relación con el ejemplo anterior, podemos indicar que en el centro de esa espira circular, X sería igual a 0. Entonces vamos a decir acá, en el centro, de la espira, X es igual a 0. Por lo tanto, el campo magnético B, si X es 0, acá voy a decir, este término es 0, entonces en el denominador tendría R al cubo. Este R al cubo lo puedo simplificar con el cuadrado, con este R cuadrado. Por lo tanto, tendría que B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2E. Entonces, compararemos a ver este resultado con el resultado que hemos determinado así en el ejemplo anterior, la semana pasada, del ejemplo que estábamos citando, ¿no? Acá, nuevamente, como pueden observar, B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2E. Y con este ejemplo, igual podemos determinar el campo magnético en el centro, solo que acá tenemos otra ecuación más general que me permite determinar el campo magnético alrededor del eje X a una distancia X cualquiera. Entonces, voy a dejarles ahí un minuto para que puedan tomar sus apuntes y si tuvieran consultas, los realizamos en este momento. Consultas. Dije, el integral del diferencial de L, ¿por qué es 2 pi r? Esa parte no la entendí. Ya. Supuestamente DL son los trocitos alrededor, acá, ¿no? Son estos los elementos DL alrededor de toda esa trayectoria circular. Esos son los elementos de L. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de todos los elementos de L alrededor de esa trayectoria circular, ¿a qué sería igual? A su perímetro, ¿no ve? Entonces, la longitud del arco de ese perímetro, ¿no? Esa longitud, recuerdan, es igual a tita por R. Y tita es el ángulo, ¿no?, que vamos a hacer. Entonces, para la trayectoria circular, tita sería igual a 2pi, por lo tanto, L sería igual a 2pi por R. El arco de el perímetro de esa trayectoria circular sería igual a 2pi por R. Por eso esa integral cerrada de DL, que es la sumatoria de todos los elementos de L, sería igual a 2pi por R. ¿Está claro? Ahora sí, gracias. Ya. Consulta. Nuevamente, les aclaro, les estoy dando un minuto para que puedan tomar sus Bien, apuntes. ¿Sí? ¿me escucha? Tenía Sí. una duda. ¿Por qué el coseno de tita pertenece a la integral del diferencial del campo? Ya. Acá está esta ecuación. Sí, ¿por qué A esa el ecuación está coseno haciendo de tita? referencia. Sí, ¿por qué el coseno de tita entró a la integral? Me refiero.